pues díganme si hay alguna duda, alguna parte que no haya quedado clara, que quieran discutir. Ok, creo que en principio no hay dudas ahorita. Y antes de continuar a la siguiente unidad, dos cosas. Ya está su tarea en el Classroom, si ya pudieron ver. La subí el día de hoy, se las había platicado el día lunes. Se me pasó subirla, pero de todas maneras compensé el tiempo, digamos, de retraso para la fecha de entrega. La tienen que entregar el sábado 2 de octubre. La subí un poquito antes de las 3 de la tarde. Bueno, tienen hasta las 3 de la tarde de ese día para subir esa tarea y la pueden resolver de manera individual o en parejas. ¿Ok? Nada más insisto, si va a ser en parejas, por favor anoten el nombre de los dos integrantes para que pues no se quede vagando alguna calificación de ustedes por no saber que habían sido dos las personas que habían contestado esa tarea. ¿Ok? Si tienen dudas de lo que hay que calcular ahí o de algún paso en el que estén atorados en el cálculo, me pueden escribir, podemos agendar una asesoría o algo por el estilo para resolver dudas de esa tarea. Muy bien, jóvenes. Lo siguiente es preguntarles, necesito eh, escuchar un poquito de ustedes. ¿Cómo va el curso? Necesito saber si me han seguido la idea lógica de lo que estamos construyendo, si quedan claras qué es lo que hemos obtenido en estas clases. Sé que el álgebra es bastante más larga, más difícil, y si el modo en que se está llevando el curso, con estas notas, tratando de explicarles un poquito algunos conceptos y también tratando de explicar algunos pasos intermedios de algunas deducciones, si así vamos bien o prefieren que le movamos alguna parte de las clases. Ok, jóvenes, ¿ningún comentario entonces? Yo ya me escucho. Ya. Ya, pues decía que para mí está bien, creo que vamos bien con el ritmo. Ujú. Ok, bueno, muy bien, Ricardo. ¿Algún otro comentario por ahí? De mi parte igual todo bien, profe. Vale, pues. Muy bien, jóvenes. Pues entonces vamos a seguir con la misma dinámica y vemos cómo vamos avanzando. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar nueva unidad. La segunda, insisto, de las tres que están programadas para esta última parte. Eh, denme un segundo para compartir. Ok. Y bueno, esta segundo tema tiene que ver con un objeto en el estudio de las teorías cuánticas de campo que es muy útil y que se llama la acción efectiva. Y esta acción efectiva hace alusión justamente a algo que ya conocemos, que es la acción como tal, ¿no? Y esta va a ser algo un poquito, eh, mm, ¿cómo lo diría?
Este objeto que vamos a construir es análogo al objeto que ya conocemos, que es la acción, la cual es el ente que esencialmente contiene toda la dinámica de nuestra teoría, ¿no? De nuestra teoría cuántica de campos, y con el cual sabemos que podemos construir un objeto que a su vez nos va a proporcionar toda la información de qué le pasa a mi sistema cuando se propaga y cuando interactúa. Es la función generadora, ¿no? Que sabemos que sacarle derivadas funcionales respecto de las fuentes en diferentes posiciones, pues nos va a generar la información justamente de saber cómo se propagan nuestros campos y cómo es que interactúan esos campos, que es en esencia lo que revisamos en esta primera parte de esta segundo tramo del curso. ¿Ok? Entonces, la acción efectiva va a ser algo análogo donde ya no vamos a estar buscando las ideas de cómo se propaga, cómo interactúa, sino vamos a encontrar otros objetos físicos que pueden ser de nuestro interés. ¿Ok? Sin embargo, para poder hablar de esta acción efectiva vamos a tener que dar un paso hacia atrás y replantear algún concepto que va a ser necesario para entender justamente el nombre de por qué esta acción se vuelve efectiva. Y bueno, ese otro concepto que necesitamos recordar, necesitamos mostrar de manera explícita a qué nos referimos es a un campo clásico. ¿Ok? Estamos referirnos al campo clásico y a partir de este campo clásico darnos cuenta, ya de una vez les adelanto hacia dónde voy, darnos cuenta que el campo clásico puede jugar el rol de lo que antes hacía la fuente en una función generadora. Es decir, acuérdense que la fuente lo que hacía esencialmente es, si nos sacamos las variaciones respecto de esa fuente, arrojábamos funciones de Green, dependiendo cuántas derivadas tengamos en juego. Pues es la función de Green de orden n en general. Pues la idea va a pasar por tratar de construir la misma lógica, pero ahora ocupando este campo clásico. ¿Ok? Entonces vamos a construir la idea a través de qué significa obtener una función generadora, ¿no? Esencialmente a través de del campo y no de la fuente. Muy bien, pues entonces para allá vamos. Y entonces lo primero es voy a hacer un poquito un repaso de lo que ya vimos, voy a agarrar parte de lo que ya vimos para continuar la discusión. Ya revisamos en la unidad anterior la función generadora, ¿no? Para cualquier número de campos externos de la función de Green, ¿no? Todo esto fue para el caso de un campo escalar neutro, ¿ok? Lo hicimos para el caso libre, es decir, apagamos la constante de acoplamiento, tiramos a cero el término de interacción y después recobramos ese término, nos dimos cuenta los efectos que propicia ese término de interacción justamente en las funciones de Green de n puntos. Y bueno, la función generadora esencialmente es esta función z, que si me doy el salto quitando esta definición de en medio, pues es lo que sabemos, es una constante de normalización veces la función, la integral funcional en los campos por la exponencial cuyo argumento es esencialmente la acción. Pero también recordamos que podemos escribir una función basada en esta z, en esta función generadora, una nueva función que le llamamos w que también depende de la fuente, y la cual, debido a la relación que existe entre z y w, pues sabemos que la definición de nuestra función w es menos i h barra logaritmo natural de nuestra función generadora. ¿Y qué ganábamos con definir a esta nueva función W? Pues lo que hacíamos era ganar que esta nueva función nos iba a generar solamente las contribuciones conectadas en todas estas funciones de Green. Como vimos, el hecho de incluir la interacción en nuestro lagrangiano hacía que nos obligaba a tener que hacer una teoría de perturbaciones con
el parámetro de expansión era la constante de acoplamiento, y por cada orden en la expansión en lambda íbamos a obtener nuevos términos para cada una de las funciones de Green que quisiéramos calcular. Sin embargo, también notamos que si uno ingenuamente agarra y hace toda la derivación a partir de la función generadora tal cual la conocíamos, empieza a observar que aparecen términos que físicamente no tienen ningún sentido. Son términos que están de manera esquemática representados por todos estos diagramas de Feynman disconexos, que no están conectados, que no permiten la conservación de energía y momento, ni conservación de ningún otro número cuántico en nuestro sistema. Y esos, desde luego, son, digamos, voy a poner la palabra... ¿cómo le podemos? Anómalo no, porque en una teoría cuántica de campos sí aparecen las anomalías, pero déjenme decir que son términos extras que no van a contribuir en nada a nuestro análisis. Insisto, son físicamente no prohibidos, y entonces hay que remover esa información de nuestro resultado para obtener cualquier función de n puntos, y la respuesta está justamente en esta nueva función W, que hace ese trabajo, hace el trabajo de remover todos los términos que físicamente no son correctos. Son espurios, ese es el nombre, espurios, esos términos. Bueno, pues si nosotros trabajamos con esta función W, nosotros podemos preguntarnos sobre las variaciones, ¿verdad? De esta función W respecto de las fuentes, y lo que nos damos cuenta es que la función de un punto de Green, ¿verdad? Que es solamente una derivada de esta W respecto de J, no es más que IH barra menos IH barra entre la función generadora veces las variaciones de la función generadora respecto de la fuente en X. Esta definición es indistinta si uno la trabaja a nivel de la función generadora Z o de la función generadora W. Eso ya también lo vimos la clase pasada. Sin embargo, lo que aquí quiero hacer énfasis es que yo no estoy tomando la J al final igual a 0. No quiero apagar la fuente, la quiero mantener ahí, ¿no? No quiero anular los términos dependientes de esta fuente. Y entonces eso me va a dar el valor de expectación del campo en el vacío, pero donde la fuente no se apagó, está encendida la fuente. Para el caso de nuestro caballito de batalla, que es la teoría lambda phi a la cuarta, este valor de expectación de nuestro campo cuando la fuente no se ha apagado, les recuerdo, es este término que está aquí. ¿Ok? Es menos IH barra, la función generadora del caso libre, ¿verdad? Por eso tengo este subíndice 0, veces menos IH barra la integral en todas las X intermedias, ¿no? Del propagador de Feynman veces esta fuente cuya variable es X', la variable de integración, y todo eso está multiplicado por la función generadora también en ausencia de interacción. ¿Ok? Si yo tomo J igual a 0, noten que, bueno, a este nivel uno puede ver que estos términos se cancelan, ¿verdad? Pero si yo tomo J igual a 0, vean que este objeto también se va a cancelar, y por lo tanto lo que habíamos encontrado es que una vez que apagamos la fuente, el valor de expectación de nuestro campo en esta teoría, que es lambda phi a la cuarta, es igual a 0, ¿no? Entonces, es una constante, pero es 0. Si yo no apago la fuente, si yo no quito este término, lo tiro a 0, esto me va a dar otro numerito. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dar un numerito que va a depender de la variable X, pero al final va a ser, bueno, podemos llamar una función escalar, ¿no? Que depende de X, y que si yo le doy un valor a X, me va a arrojar un numerito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a empezar a jugar con no apagar la fuente. Y bueno, en general, por otro lado, no a través de esta idea de la función generadora,
En general, un valor de expectación de un campo en alguna posición del espacio y el tiempo se puede representar de esta forma que está aquí. Los estados siguen siendo los estados de vacío, los estados de mínima energía, pero el campo que ya está situado en una posición del espacio y del tiempo, lo puedo reescribir en términos del campo en el origen. ¿En el origen de qué? En el origen de mi espacio-tiempo. Y entonces lo puedo representar, digamos, en la imagen de Heisenberg. Desde luego esto ha sido generalizado en el espacio-tiempo, como les digo, porque el campo depende de X y X depende de 4 coordenadas, el tiempo y las 3 espaciales si estamos pensando en algo tridimensional. Pero no les debe de sorprender que la forma de expresar a mi campo, ¿verdad? Es de esta forma, a la Heisenberg generalizada en el espacio y el tiempo, donde este operador E a la menos I H barra, entre H barra, del producto interno del cuadrivector P veces el cuadrivector X, pues no es más que el generador de las traslaciones en el espacio-tiempo. Acuérdense, ya no es este operador de evolución temporal solamente, sino es un generador de traslaciones, ¿verdad? Ahora en el espacio y el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es algo general, esto es cierto, esto que acabo de escribir. Cualquier estado, o más bien cualquier campo que le quiera sacar el valor de expectación en el vacío, siempre lo puedes referir, digamos, al campo origen, al campo inicial, ¿no? Una vez que tú le aplicas los operadores dinámicos, ¿no? Los operadores de traslación en espacio-temporales. Por otro lado, lo que sabemos es este operador aplicado al vacío, es un operador que te va a sacar una constante, esencialmente es un 1, si normalizamos bien, y bueno, a eso le voy a llamar el estado vacío, ¿ok? Y el estado vacío, en una teoría donde sea único, pues va a tener sus repercusiones, porque si es único este estado vacío, yo puedo garantizar que el cuadrimomento, ¿no? Aplicado al estado vacío, es un invariante de Lorentz. ¿Ok? Es decir, lo que yo puedo garantizar si yo encuentro que es único este estado vacío, es que si yo me muevo, ¿no? A cualquier otro sistema de referencia, no voy a volver a estar en el estado en cualquier otro sistema de referencia, mi estado de mínima energía va a permanecer, perdón, con el mismo valor, independientemente de cuál sea el shift, la traslación que yo haga, en qué otro sistema de referencia inercial yo me monte, siempre voy a encontrar que hay un solo mínimo energético. Si yo tuviera muchos mínimos energéticos en mi teoría, yo podría jugar a hacer un boost o a cambiarme de sistema de referencia, de tal manera que me vuelva a montar en un sistema donde encuentro encuentro una posición donde ya el mínimo ya no está localizado en la misma posición espacio-temporal, sino ha sido desplazado. A lo mejor para algunos de ustedes va a sonar un poquito, les va a sonar un poquito la idea de el potencial del bosón de Higgs. ¿Han escuchado hablar de ese potencial? Yo no, profe. Ok, en esta figurita que es, digamos, solamente en una dirección del campo, lo que estoy dibujando es la energía potencial de mi sistema. ¿Ok? Entonces, esencialmente, si ustedes se dan cuenta, este potencial tiene de características que tiene dos mínimos, ¿verdad? Y tiene un máximo. ¿Ok? En este tipo de sistemas, no estoy garantizando esto que he escrito acá, que el estado de vacío es único. Tengo dos, 1 y 2. ¿Ok? Entonces yo me puedo poner aquí, ¿no? Y analizar toda la física que yo quiera analizar acá. Y el observador en el espacio de momentos, por favor, de momentos y energía, piénselo así, no ve la misma figura de potencial yendo para acá que para acá.
¿ok? Y si yo me muevo a cualquier otro punto, ¿no? Sigue todo cambiando. De hecho, lo que este observador ve, ¿no? Este otro observador no lo va a ver igual, lo va a ver de manera diferente, ¿ok? Y esto es un mínimo y este es otro, ¿ok? Entonces hay dos opciones de verlo, no es único. Entonces depende en qué sistema de referencia estés, vas a ver las cosas por aquí o vas a ver las cosas desde este lado. Sin embargo, si yo sí garantizo que mi sistema tiene un solo mínimo, ¿no? Tengo que dibujar algo así como algún tipo paraboloide. Tiene un solo mínimo, ¿no? No hay manera de que yo haga una traslación, un boost, una rotación, lo que ustedes quieran hacerle a este sistema, y que yo me plante en algún otro punto, y que ese sea también un mínimo. No hay manera de que se cumpla eso. ¿Ok? Entonces aquí, este punto que está aquí, sí va a ser un invariante de Lorentz. Indistintamente de en qué sistema de referencia yo me plante, esto siempre se va a cumplir. ¿Ok? Mientras que en este sistema no. Estoy aquí o estoy acá, voy a ver cosas distintas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a estar pensando en un sistema cuyo estado vacío es único, ¿vale? Después nos meteremos a discutir qué pasa si no es el caso. Bueno, entonces por lo tanto, lo que puedo decir es que el valor de expectación del campo en el vacío se reduce a escribir. De hecho, esta es la consecuencia de que no importa dónde yo esté parado, siempre voy a ver que el estado vacío es único. Por lo tanto, no va a depender de quién sea X. Ya esto cambió, porque el valor de expectación de phi en X tiene que ser el mismo que el valor de expectación de phi en 0. ¿Ok? Va a ser siempre el mismo. Y de hecho va a ser una constante. ¿Ok? Tiene que ser una constante. No va a cambiar ante las posiciones en el espacio-tiempo. No depende de las coordenadas espacio-temporales. ¿Vale? Entonces, vamos a ocupar justamente esa información para ver qué ganamos con esta invariancia ante la posición del campo cuando queremos sacar el valor de expectación en el vacío de este campo. Bueno, lo que sí es cierto es que para lambda phi a la cuarta sabemos que esa constante es un cero, ¿no? Eso ya lo demostramos en clases pasadas, pero en general en cualquier teoría no tendría por qué ser cero. Una constante sí, pero no cero. Aquí va una notita, ¿no? El valor de expectación en el vacío resulta que juega un papel muy importante en el análisis de las simetrías de un sistema en teoría cuántica de campos, ¿no? Y es tan importante, ¿no? Que el que no se tenga una simetría en el estado base, ¿no? De mínima energía, puede causar daños dramáticos en la naturaleza, en nuestro universo. Uno de los más dramáticos es que gracias al rompimiento de una simetría en el estado de mínima energía, es que en nuestro universo, ¿no? Está hecho, la materia visible en nuestro universo está hecho de núcleos, átomos, moléculas, etcétera. Es decir, jóvenes, de manera muy resumida, ustedes pueden ir a presumirles a sus amigos que somos justamente el resultado de una asimetría. ¿Alguno de ustedes, esto es adrede, es una pregunta de adrede, ¿alguno de ustedes me podría decir a qué simetría me refiero? Pues a la simetría de bariones y una de materia y antimateria. Y no, ese es otro punto, que hay otra asimetría en el universo, es cierto, ¿no? Eh, no, hay otra simetría. Por ahí hay algunos compañeros que deberían de tener la respuesta así inmediata de a qué simetría me estoy refiriendo cuando somos el resultado de ese rompimiento. Existimos gracias a que la naturaleza es asimétrica, Es la simetría quiral. la simetría quiral. El resultado de que las partículas en el
elementales que se llaman partículas de materia, todos los fermiones que existen en la naturaleza, elementales, que son los leptones. Dentro de los leptones tenemos neutrinos y tenemos electrón, muón y tau. Y dentro de otro sector, el sector fuerte, tenemos los quarks, 6 quarks, 6 sabores diferentes, debido a que estos objetos son masivos. Encontramos que los protones y los neutrones que están formando los núcleos atómicos son muy masivos, ¿no? Esa masa, esa gran masa, pues es la que al final de cuentas hace que se formen estos núcleos, que se formen estos átomos, que se formen las moléculas. Entonces, esta nota que acabo de poner y que eventualmente lo vamos a retomar y lo vamos a analizar, es el tener una teoría donde puedes tener simetrías globales que el lagrangiano va a respetar de tu teoría, pero que el estado de mínima energía no lo va a respetar. Y cuando tienes ese caso de el lagrangiano sí es simétrico, pero el estado de mínima energía no lo es, se dice que tienes una simetría rota de manera espontánea. Espontánea porque surge así como estallido, porque uno podría ir muy campante en la vida diciendo, bueno, mi lagrangiano es simétrico, toda la dinámica es simétrica y pues puedo sacar todas las leyes de conservación que yo quiera y todos los invariantes que yo quiera, y de repente uno sin quererlo, ¿no? Va y se pregunta en el estado de mínima energía y encuentras que hay problemas debido a que ese punto en específico no respeta esa simetría y las consecuencias son graves en una teoría. ¿Ok? El hecho de que el mínimo no represente, no sea simétrico, tiene repercusiones muy graves en la teoría, porque en general ya la teoría se volvió asimétrica, no va a tener esa simetría como tal. Entonces, ese fenómeno sucede en algo que se llama la simetría quiral y que, insisto, es el resultado de que nosotros existamos. Vamos a revisar un poquito con cuidado al final. Uno de mis objetivos es que les cuente una aplicación de todo esto que estamos viendo en el mundo de veras, en el mundo de entender la física fundamental. ¿Ok? Entonces era una nota que quería dejar ahí en las notas para hacer hincapié de la relevancia de estudiar las simetrías y no solo a nivel de lagrangiano, sino a nivel de los estados y sobre todo del estado de mínima energía. Es fundamental en las teorías hacer eso. ¿Ok? Bueno, déjenme continuar platicándoles que ahora que estamos pidiendo que la fuente, ¿no? Acuérdense que la fuente es justamente este objeto que va a llegar y va a perturbar a nuestro campo y va a hacer que existan excitaciones y que además estas excitaciones puedan propagarse, etcétera, ¿no? Una vez que hemos pedido que no apagarlas para calcular las funciones de correlación de n puntos, ¿no? Vamos a darnos cuenta que el campo, el valor de expectación del campo en el vacío, pues es un numerito, es lo que acabamos de decir, y lo vamos a llamar a ese objeto, bueno, una función que depende de x y que dado esa x es un numerito, ¿ok? A ese objeto le vamos a llamar el campo phi sub c con dependencia en el espacio-tiempo. La C es muy mañosa porque a posteriori uno se puede dar cuenta que este campo, este que está asociado a no apagar las fuentes, es el campo clásico. Pero todavía la discusión no es suficiente, ni la lógica es suficiente para que se den cuenta que en efecto este objeto va a ser el campo clásico. Entonces vamos a desarrollar las ideas alrededor de entender qué es este campo. Bueno, este phi sub c de x es una variable clásica y por eso es que le vamos a llamar el campo clásico. Y vamos a explicar por qué es así. Entonces, primero quiero que vean esta función, que es la función generadora. Tiene un parámetro que la define, es el parámetro j, ¿verdad? Que a su vez, desde luego, puede depender de la posición en el espacio y tiempo. ¿Cómo está definido esta función generadora? Esta función es n, esa es la integral funcional en los campos phi o en el campo phi,
veces E a la I entre H barra la acción. Que la acción sí depende del campo y depende del de J. Una vez que nosotros integramos sobre este diferencial funcional del campo, nos damos cuenta que esto no depende del campo como tal, por lo tanto, es correcto que la función generadora solamente dependa de un parámetro. Entonces, conclusión, no depende del campo. ¿Qué significa que no depende del campo? Pues significa que podríamos hacer cambios infinitesimales, ¿verdad? En el campo y dejar invariante la función generadora. Eso debido a que este objeto no depende del campo, es hacer variaciones respecto de una constante, ¿verdad? Y pues eso va a generar que eso sea un cero. Entonces, déjenme hacer justamente ese ejercicio. Voy a hacer variaciones de la función generadora z, ¿no? Variaciones respecto del campo, ¿ok? Y eso esencialmente nos dice que uno puede hacer esas variaciones directamente, ¿no? Al objeto e a la IH entre IH y entre H barra, pues es la acción. Esencialmente eso es la misma exponencial veces las variaciones del argumento de la exponencial, ¿verdad? En este caso son las variaciones de la acción. Y de manera explícita, ¿qué significa tener las variaciones de la acción? Pues no es más que tener las variaciones del campo veces las variaciones de la acción respecto del campo en alguna posición y tendremos que integrar sobre todas las posiciones posibles, ¿ok? Entonces uno lo que se da cuenta o lo que uno tiene que considerar es que como esta es una función que no depende del campo, pues esto debe de ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, algo debemos de sacar de información porque aquí nada me dice que algo se anule. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este nivel, pues puedo tener variaciones del campo y puedo tener variaciones de la acción respecto del campo mismo. ¿Ok? Esto no se está anulando, esto no se está anulando, algo tiene que pasar. ¿Ok? Es cierto que ante los cambios en el campo, lo que estoy pensando es que nuestra medida, ¿no? No está cambiando. ¿Ok? Eso es algo que sí acaba de aclarar, no está cambiando. En el caso de que la medida de integración funcional cambie, tendremos que tomar en cuenta esos cambios, tendría que ser un término extra, ¿no? Aquí hay que sumarle un término extra, y es regularmente cuando eso sucede, se dice que la teoría tiene una anomalía, porque esa anomalía va a repercutir en las fluctuaciones cuánticas, ¿ok? Esencialmente va a hacer que algunas simetrías que a nivel clásico se cumplan, a nivel cuántico ya no lo hagan, ¿ok? Entonces a ese fenómeno se le llama una anomalía en tu teoría cuántica de campos. Bueno, lo anterior debe de ser cierto para cualquier variación del campo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el mínimo, el valor de expectación en el vacío es independiente de las coordenadas, ¿ok? Por lo tanto, las variaciones de este campo respecto a estas coordenadas, pues puede simplificarse a pararse en cualquier punto. Yo puedo parar en cualquier punto, ¿ok? Entonces, puedo resumir o reescribir esto que tenía acá, ¿no? De la siguiente forma. En realidad, esto se puede reescribir como n veces la integral funcional en los campos de las variaciones de la acción respecto del campo veces e a la i entre h barra la acción, ¿ok? Ya no me preocupa, esto lo puedo convertir, si lo quieren ver de grosso modo, esto es un delta igual a 1. ¿Por qué? Porque es indistinto de qué x sea la que yo esté tomando, ¿ok? Y esto debe de ser igual a 0. Pero ojo, jóvenes, deben de recordar, ya también lo vimos en clase, qué significa este objeto, la variación de la acción respecto del campo, no es más que las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y hasta aquí, algo que tengo que preguntarles es, estas ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿qué naturaleza tienen? ¿Tienen una naturaleza cuántica o una naturaleza clásica? Clásica. Tiene una naturaleza clásica. Esto quiere decir
que este objeto que yo estoy trabajando aquí debe de contener una información que tiene sus fundamentos desde un principio clásico, ¿ok? Por eso es que puedo ser capaz de construir las ecuaciones de Euler-Lagrange a través de este objeto. Y sorprendente es que yo le podría sacar o le puedo sacar el valor de expectación a este objeto. Es decir, el valor más probable que pueda existir de todas las posibles opciones que yo tengo, pues me lo va a dar el valor de expectación, ¿verdad? De esta función que es cuando la fuente no la ha apagado. Y recuérdenme a qué es igual siempre las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es igual a un cerote, ¿no? Ese es el valor más probable. Esto que está aquí, lo que me va a dar, dependiendo quién es nuestro lagrangiano, pues me va a dar la segunda derivada del campo, más cosas que tienen que ver con la masa, más cosas que tienen que ver con la interacción, pero eso es igual a 0. Este es el valor más probable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, podemos convertir esto, ¿no?, a una ecuación de un valor de expectación. ¿Ok? Acuérdense, a veces la regla demotécnica que a mí me gusta hacerles ver es, si yo quito este objeto, es como tener la función generadora, ¿verdad? Si yo pongo un objeto multiplicando al exponencial, es como sacar el valor de expectación de ese objeto con el cual estoy multiplicando. Es algo muy análogo a lo que se hace en la física estadística. En la física estadística yo tengo mi función, digamos, esencialmente de distribución, ¿no? Si yo quiero sacar los valores de expectación de alguna observable, esencialmente yo pongo esa observable dentro de la integral que me va a dar la distribución y obtengo el valor de expectación, el valor promedio de esa observable. Entonces aquí es de manera análoga, ¿no?, el mismo tratamiento, es algo que aquí se están sumando pues todas las historias en el espacio y el tiempo dado una perturbación generada por una fuente en alguna posición, ¿vale? Bueno, entonces la ecuación de Euler-Lagrange, ya dijimos, es una ecuación clásica y tiene la forma genérica que está aquí. De manera, insisto, genérica, puedo escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange de esta forma. Ya sé del lado izquierdo que es la variación de la acción respecto del campo en una posición X. Estoy poniendo adrede un signo menos. Y del lado derecho, lo que yo tengo es una función que va a depender del campo menos la fuente, ¿no? Eso es igual a 0. ¿Y por qué digo que debe de ser genérica? Porque esta función siempre va a depender de la dinámica de nuestro sistema. Es decir, dime el lagrangiano de tu teoría y yo te voy a decir quién es esta F. ¿Ok? Entonces, tenemos que decir quién es nuestro lagrangiano. Para nuestro teoría lambda phi a la cuarta, lo que se tiene es que F, que depende del campo, la definimos como menos la derivada de la acción, ¿no?, cuya dependencia solamente es en el campo, hemos apagado la fuente, veces respecto del campo mismo, y en esa teoría sabemos que F tiene esta forma, parcial mu, más m cuadrado, aplicado a phi, más lambda entre 3 factorial, phi al cubo, ¿ok? Esto que está acá lo podemos tirar a 0 y tenemos una teoría libre, ¿no? Algo muy a la Klein-Gordon, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir en estas variaciones, ¿verdad?, de la función generadora. Yo tenía en realidad variaciones de la acción respecto del campo y eso, como acabo de definir aquí, pues no es más que tener dentro de la integral la diferencia de esta función f de los campos, del campo phi menos la fuente, donde, insisto, esta f es genérica porque siempre va a depender de la dinámica de mi sistema. Por otro lado, quiero que recordemos algo que también ya revisamos en clase, y es que a nivel funcional, un campo siempre está relacionado o puede ser obtenido al aplicar menos IH barra a veces las variaciones respecto de J, ¿no? De hecho, así podemos bajar este campo y sacar su valor de expectación en la función generadora, ¿no? Acuérdense que el valor de expectación de mi campo no es más que menos IH barra, que hay menos IH barra,
dividido todo entre la función generadora sin interacción veces las variaciones de J aplicado a la función generadora sin interacción. He puesto en color rojo, ¿no? El objeto que va a hacer que aparezca mi campo. ¿Ok? Entonces, a nivel operacional, a nivel funcional, están relacionados estos dos objetos. Si yo tengo menos IH barra variaciones o derivada funcional de J en X, voy a obtener un phi en X. Entonces, con esa idea, déjenme sustituir, en lugar de tener phi de X en la función f, esta genérica, pues voy a tener el argumento menos IH barra las variaciones respecto de la fuente J de X. Entonces, si me doy cuenta, lo que he logrado hacer en este paso es quitarme toda la dependencia en este término del campo. Por lo tanto, yo puedo agarrar y sin ningún problema mover esto hasta acá. Es decir, esto es una constante ante las integraciones en el campo y sale de la integral quedándome n veces la integral, perdón, funcional respecto del campo por la exponencial cuyo argumento es la acción. Y esto es mi función generadora, ¿verdad? Aquí está. ¿Y qué más puedo hacer? Pues fíjense que reescribir a mi función generadora en términos de una función que es más amigable, que nos ayuda a obtener objetos físicos en nuestra teoría, y esa es la función W. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo una nueva ecuación. Todo esto debe ser igual a 0. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque como la función generadora no depende del campo, pues las variaciones respecto del campo deben producir que esto sea un 0. Como siguiente paso, en nuestra idea de tratar de explicar qué es lo que está pasando con, o cómo obtener este campo clásico, para eso estoy haciendo toda esta álgebra, déjenme multiplicar por la izquierda por esta función e a la menos i h barra omega que depende de w, que depende de j, perdón, y es lo que tengo aquí, ¿ok? Y se dan cuenta, estoy como ensandwichando, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho estoy poniendo el mismo tipo de operador. Uno es el complejo conjugado del otro, ¿ok? Uno es u y el otro es u daga, ¿ok? Esto es una función que depende solamente de x, entonces no hay ningún problema si esta función, que estaba aquí a la izquierda de j, la paso hacia la derecha. De tal manera que el producto de estas dos exponenciales me va a dar un 1, ¿ok? Por lo tanto, este término queda invariante ante esa transformación, piénselo así. Y el otro término que me falta, pues es esta que es la función, ¿no? F, que depende de las variaciones en J. ¿Ok? Y del lado izquierdo está E a la menos IH barra W de J, y del lado derecho está la misma función, pero con un signo más en el exponente. ¿Ok? Bueno, esto también tiene la pinta de una representación a la Heisenberg, ¿verdad? Si yo hago como evolucionar mi sistema, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es hacer evolucionar mi sistema en términos de una función que depende de j, ¿verdad? Esencialmente mi variable es j aquí. Pues si yo aplico las ideas de qué es lo que le pasa a una función cuando yo le aplico estos dos operadores, u daga y u, me doy cuenta que esto se va a resumir a escribir a mi función f, esta función f, en términos de este operador aplicado a la variable dinámica que yo tengo acá, ¿ok? Y lo que voy a hacer al final, ¿no? Es restarle el punto de origen en el cual yo estoy, ¿ok? Estoy moviendo mi sistema. Ahora le estoy haciendo un shift para colocarlo en esta nueva posición, ¿ok? Bueno, no posición, en este nuevo, en este nuevo punto, ¿no? En el cual yo quiero describir mi función, la he desplazado a un nuevo valor de referencia. Desde luego que si yo tiro a 0 este objeto, regreso a tener nada más mi función en donde ya la había definido desde un principio, que es
solamente cuya argumento es menos IH barra la derivada funcional de J. Pero como ahora la moví, ¿verdad? Le apliqué un operador esencialmente dinámico que me está moviendo a mi sistema a un nuevo punto de referencia, obtengo este nuevo punto de referencia. ¿Ok? Y defino ahora mi función f, que ya la trasladé a un nuevo punto de esta forma, obteniendo simplemente mi nueva ecuación, que es f evaluada en las variaciones de w, que depende de j respecto de j de x, menos ih barra las variaciones en j, menos j de x igual a 0. ¿Qué me dio la libertad de multiplicar por la izquierda? Que del lado derecho de mi igualdad, ¿no? Tengo un 0. Entonces yo puedo multiplicar, dividir por lo que yo quiera, y pues esto siempre va a ser un 0, ¿verdad? Entonces, por eso lo pude hacer. Ahora, quiero que recuerden quién es este objeto. Ya lo habíamos definido hace un ratito. Las variaciones de W respecto de J cuando no he apagado la fuente es justamente algo que le llamo el campo clásico. Y como tal, es mi función dinámica, ¿verdad? La que tiene toda la dinámica puesta a partir del campo clásico y después le estoy haciendo variaciones respecto de J. Pero noten que tiene este objeto, H barra. Eso me quiere decir que las variaciones van a tener un origen cuántico. ¿Ok? Entonces, en resumen, mi ecuación dinámica a nivel de la mecánica cuántica se va a escribir de esta forma. La función que voy a saber qué cara tiene cuando yo les diga que lagrangiano es, ¿no? Ahora está contada a partir de saber el valor de referencia que es el campo clásico y sumándole o restándole, como quieran ver, las variaciones que tienen que ver con la dinámica a nivel cuántico. ¿Queda claro toda esta discusión, jóvenes? Sí, profe, creo que sí. Ok. Esencialmente lo que quiero mostrar, lo que quiero que ustedes vean es que estoy poniendo de manera explícita que toda ecuación dinámica a nivel de la mecánica cuántica siempre se puede escribir a partir del valor clásico de nuestro campo más variaciones de este campo. Y estas variaciones están relacionadas, desde luego, a todos los efectos cuánticos que pueden existir, porque ya sabemos que para contar la historia en la mecánica cuántica no se vale solamente tener una historia, ¿no? Y seguirle la pista en toda su trayectoria, sino tener muchas de ellas, todas las variaciones posibles, ¿ok? Y es contar todos los demás caminos, que pueden ser menos probables, ¿verdad? Pero que existen, ¿ok? Y si se dan cuenta, de manera rápida, yo puedo hacer el siguiente límite. Si tomo el límite de h barra yendo a 0, ¿qué obtengo? Esencialmente obtengo las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque es la función f que tiene toda la dinámica aplicada al campo clásico menos la fuente, ¿ok? Una fuente, claro que puede perturbar mi campo clásico y claro que le puede hacer lo que quieras, puede hacer que se genere algo, ¿verdad? Una excitación, ¿verdad? Pero esa excitación no va a fluctuar. Esa es una excitación que va a ser siempre ella misma, va a ser el mismo objeto. Por eso tiene la naturaleza de campo clásico. Si nosotros quisiéramos ver que existen otras opciones, otras probabilidades en el transcurso de lo que le esté afectando a nuestro campo, tenemos que agregar la información de las variaciones respecto a nuestra fuente. Porque la fuente también debe tener un origen cuántico, no debe ser una opción, porque entonces querría decir que el objeto que está perturbando a nuestro sistema es un objeto que está completamente definido. Posición, momento, energía, todo al mismo tiempo está completamente definido y eso solamente existe en el mundo clásico. En el mundo cuántico no. Entonces debe de ser una distribución también, ¿ok? Debe de tener esa naturaleza
cuántica, de no ser un objeto 100% definido, debe de tener una cierta distribución y entonces por eso es que existen todas estas fluctuaciones alrededor de la fuente J. Queda un poco mejor entendido esta idea de por qué entonces a este campo le estoy llamando el campo clásico. Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, esto es la conclusión de esta lógica que hemos llevado ahorita. Pues las variaciones de nuestra función J respecto de, perdón, las variaciones de W respecto de nuestra fuente, que están definidas de esta forma, nos dan el valor de expectación del campo phi en X cuando la fuente no se ha apagado, y eso me va a generar siempre a mi campo clásico. Y bueno, de ahí es el origen del nombre de este campo. Y este campo lo vamos a ocupar, va a ser un objeto que vamos a ocupar para construir este otro objeto, que es con lo que el día de hoy quiero concluir, que es la acción efectiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver qué significa un campo clásico, ¿no? Y cuál es su definición. Su definición está dada por esta ecuación, las variaciones de la función generadora de de diagramas conectados, su variación respecto de la fuente, no es más que el campo clásico. Y algo que pueden darse cuenta es que empieza a aparecer una relación muy chistosa. Si yo hago variaciones en J, obtengo el campo clásico. Parecen variables conjugadas, ¿no? Imagínense, yo hago variaciones en el volumen, déjenme remitirlos a física estadística. Si yo hago variaciones en el volumen, ¿qué es lo que voy a afectar, jóvenes? En termodinámica. La presión. La presión, profe. Exactamente. Si yo hago variaciones en el número de partículas, ¿qué voy a afectar? Ya les estoy ayudando, ya estoy dibujando ahí. El potencial químico. Los potenciales químicos, ¿verdad? Entonces, y esas variables se les llaman variables conjugadas, ¿verdad? Allá en el contexto de la física estadística. Aquí también parece que tienen esa misma idea. ¿Y se acuerdan cómo podíamos relacionar las variables conjugadas? ¿Cómo podíamos pasar de una variable a otra y cambiar la relación funcional en física estadística? Pues solo se me viene a la mente las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell. Sí. De hecho, este lenguaje tiene un origen todavía más atrás en la historia. Esto sí es cierto. Cuando Lagrange construye la dinámica, ¿no? Cuando él plantea sus ecuaciones, plantea que a través de un lagrangiano uno puede encontrar la información dinámica de tu sistema. En ese instante, cuando uno trabaja en sistemas clásicos, tiene dos variables. Una es la posición y otra es el momento. ¿Se acuerdan? Y ahí también podemos nombrar que una es, digamos, la conjugada, la posición es la variable conjugada del momento, porque cambios en la posición generan, pues, que haya una velocidad. Y cambios en la velocidad va a generar, pues, que el objeto se esté moviendo. ¿Ok? Entonces, ahí también lo que podías hacer era relacionar a la posición en términos del momento o el momento en términos de la posición. Pero para poder hacer esa relación entre ellos tenías que hacer una cosita extra para hacer que algo se conservara, de hecho, jóvenes. Está relacionado también con leyes de conservación. No sé si se acuerdan, pero lo que se hace es una transformación de Legendre. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Se acuerdan que ahora los remito a la física estadística? ¿Se acuerdan que para garantizar que hay una conservación de alguna cantidad, por ejemplo, del potencial químico a la función de distribución, lo que le haces es ponerle
esencialmente una conservación, una ley de conservación a través de ¿cómo se le llamaba a estas cosas? Un multiplicador de Lagrange, ¿se acuerdan? Sí. Ok, pues aquí vamos a jugar exactamente al mismo rol. Y cuando uno incluye un multiplicador de Lagrange, esencialmente lo que estás diciendo es que las dos variables que aparezcan esencialmente en ese multiplicador de Lagrange son variables conjugadas, relacionadas una con la otra. Si una cambia, la otra también. Si una genera modificaciones, la otra se ve perjudicada. ¿Ok? Entonces vamos a jugar al mismo cuento, pero ahora a nivel de de una fuente, ¿no? Y de un campo, ¿ok? Entonces, lo que ya vimos, ¿no? Es, hace un ratito lo dije, es que de manera funcional, un campo, ¿no? Siempre puede ser obtenido a través de preguntarle a tu función de generadora qué es lo que pasa cuando varía respecto de la fuente, ¿ok? Es decir, a través de aplicar menos IH barra las variaciones respecto de J en X. Sin embargo, estamos tentados ante esta discusión a tratar de invertir la relación, es decir, tratar de ver qué significa, cómo obtener una fuente a través tal vez de variaciones en el campo. ¿Ok? Y entonces, para lograr eso, lo podemos hacer a través de una transformación de Legendre. Es decir, lo que yo aplico es crear una nueva función que ahora dependa del campo, ¿no? Que sea igual a la función que dependía de nuestra fuente, menos, digamos, el producto interno entre estas dos funciones. Es decir, quiero saber cuál es la relación entre ellas dos, ¿verdad? Esto es la generalización de un producto interno a nivel funcional. ¿Estamos de acuerdo? Geométricamente se los trato de cambiar. Estoy viendo qué tanto de este objeto es proyectado en este otro. ¿Ok? Qué tanta información comparte este con este o viceversa. Este con este. Pero como son funciones, deben de ser información compartida entre ellas en un dominio. Entonces esta integral tiene que recorrer algún dominio. Al no ser definida, uno podría pensar que esto viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Pero esta es la generación de un producto interno al nivel de funciones. ¿Ok? Entonces, la función gamma, ¿no? Está relacionada con la función W a través de saber cuánto de la información de J la comparte el campo clásico phi. Bueno, podemos notar que si yo hago variaciones de la función gamma que acabo de definir respecto del campo clásico, se traduce en a sacar las variaciones de W respecto del campo clásico, menos esta integral de las variaciones, ¿verdad? De J respecto del campo clásico por el campo clásico, menos la función J. ¿Por qué? Porque este es el segundo término de aplicar las variaciones a este producto. El primer término es aplicar la variación a J y el segundo es aplicar la variación al campo mismo. ¿Ok? Pero eso te va a dar una delta de Dirac, tal que una vez que integremos, pues es un 1 y nos da J en X. ¿Ok? Entonces, de este objeto también ya sabemos hacer cositas. Lo podemos reexpresar. Las variaciones de W respecto de el campo clásico se pueden traducir a tener las variaciones de W respecto de J y las variaciones de J respecto de el campo. Estoy haciendo regla de la cadena. Menos del segundo término, ¿ok? Lo que voy a plantear es que las variaciones de J respecto de phi, es lo que tengo acá, pero que el campo clásico no es más que las variaciones de W respecto de J, ¿no? Que es la forma en que definimos al campo clásico, y el último término se queda igualito. Se dan cuenta, lo que tengo en azul y lo que tengo en color rojo son idénticos, salvo que tienen signos opuestos. Por lo tanto, lo único que me resultó de esto es que se vuelve
igual a menos la corriente, no, perdón, la fuente en X. Por lo tanto, noten que hemos encontrado una nueva relación funcional. Ahora lo que yo hago es preguntarle a la función gamma, que depende del campo clásico, si varío esa función respecto de mi campo clásico, lo que yo voy a obtener es mi corriente. Cosa que antes, si le preguntábamos a la función W, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasaba cuando variábamos la fuente? Lo que obteníamos era el campo clásico. Así que a través de esa transformación de Legendre hemos logrado encontrar la función inversa que ahora me dice a qué objeto le tengo que preguntar las variaciones del campo para poder obtener la fuente. ¿Ok? Pero algo de este estilo ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto en clase. Habíamos visto que las variaciones de la acción respecto del campo no es más que menos j de x. De hecho, eso lo obteníamos ¿de dónde, jóvenes? De las ecuaciones de Euler-Lagrange, esencialmente. ¿Ok? Lo que hacíamos era, le preguntamos a la acción respecto de las variaciones del campo y lo que obtenemos es la corriente, menos la corriente. Y vean esto que tengo aquí. Yo tengo otra función, una función que es la función gamma, a la cual le pregunto las variaciones respecto del campo clásico y lo que obtengo es menos j de x. Y ahí empieza la idea de por qué a esta nueva función que hemos encontrado, que es el resultado de hacer una transformación de Legendre, le vamos a llamar la acción efectiva. ¿Por qué? Porque está haciendo de manera efectiva, porque nada más es aplicada al campo clásico, el mismo rol, el mismo papel que lo que jugaba a nivel cuántico, con toda ya la información completa, la acción sobre un campo cuántico, ya no un campo clásico. ¿Ok? Nada más para recordarles que este resultado que ha escrito aquí viene justamente de las ecuaciones de Euler-Lagrange, de pensar que menos las variaciones de la acción respecto del campo, cuando la acción depende del campo y de la fuente, es igual a esta función general, ¿verdad? Esta función genérica, f, que depende del campo, f siempre debe de, darse en términos de Lagrangiano, es decir, si conozco el Lagrangiano, conozco esta f, menos j de x, ¿ok? Y lo que yo sé es que las variaciones de la acción cuando apago la fuente respecto del campo es justamente esta función f del campo en x, y lo único que puedo concluir entonces es que justamente las variaciones de la acción cuando solamente depende del campo es igual a menos j de x. ¿Ok? Entonces de ahí saqué esta relación. Y bueno, entonces ya nada más para terminar, S de phi es la acción funcional, razón por la cual a esta gamma del campo clásico se le conoce como la acción efectiva. ¿Ok? Entonces hemos encontrado un nuevo objeto que le vamos a llamar la acción efectiva, la cual depende de un campo clásico y es a la cual ahora le vamos a preguntar cosas. Antes preguntábamos cosas a nivel de la acción, o de manera más general se los preguntábamos a la función generadora, derivando respecto de la fuente, etcétera. Pues ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta nueva función que hemos definido hoy y en donde vamos a tratar de preguntarle cosas y tratar de sacar física de esta función que le llamamos la acción efectiva. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Yo, profe, Venga. bueno, no me queda muy claro cuál es la diferencia del generador de traslaciones respecto a mi operador de evolución temporal. O sea, no entiendo muy bien la diferencia. Lo que estaba casi al principio de la clase, ¿verdad? Vamos a ver, déjame llegar ahí. Este mero, ¿verdad? Sí,
Ok. Sí, buena pregunta. Fíjense que a nivel de la mecánica cuántica, ¿qué es lo que uno tiene en el operador de evolución temporal? ¿No? Esencialmente es E a la menos, es E a la I veces hamiltoniano. Perdón, queremos el de las traslaciones. Ok, perdón. Lo que yo tengo esencialmente en mi teoría, sí, es el operador de evolución temporal, que es E a la IH por T, ¿cierto? Creo que es un menos, no me acuerdo. Es menos, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esencialmente, si yo tengo un lagrangiano, perdón, un hamiltoniano de una partícula libre, este hamiltoniano se va a reducir a tener un producto del momento veces el tiempo, ¿cierto? sí, Ok. Bueno, ahora lo que estoy pidiendo es tengamos cuidado porque hemos metido en el juego la relatividad especial. Es decir, ahora lo que tengo es no una evolución solamente en el tiempo, necesito dar una evolución en este espacio cuatridimensional. Denme un valor inicial en este espacio cuadridimensional que le llamo el espacio-tiempo y voy a tener que hacer evolucionar a mi sistema. En todo eso en el sistema de coordenadas, ¿ok? Es decir, X ya no se redujo al tiempo y voy a dejar andar mi sistema, sino necesito decirle a mi sistema físico en qué tiempo y en qué posición arranco y de ahí voy a evolucionar, ¿ok? Por otro lado, lo que yo tengo es un hamiltoniano, ¿verdad? Que esencialmente va a ser de una onda plana y por lo tanto lo único que tiene información es su movimiento. Pero su movimiento depende de las coordenadas espaciales y el tiempo va a depender de su energía, ¿no? Acuérdense que la variable conjugada del tiempo es la energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a multiplicar, ahora mi generalización es un cuadrimomento cuya coordenada 0 es la energía que va a ir multiplicada por el tiempo y le voy a sumar el momento 3 dimensional, el momento de veras, el momento que me dice cómo se mueve el objeto, por la posición. ¿Ok? Entonces, esto es una generación porque he incluido la relatividad especial y he puesto, digamos, al mismo nivel el tiempo y el espacio en un mismo objeto. Pero si te das cuenta, me está dando exactamente la misma información. Tengo mi energía por el tiempo. Esencialmente la energía, cuando yo tiro el movimiento de mi partícula a 0, es la masa de mi partícula, ¿no? Mi masa, esta partícula evolucionando en el tiempo con una masa definida, pero le tengo que agregar también la otra parte de energía que puede tener mi partícula y esa viene de el 3 momento, del momento debido a que está cambiando la posición y bueno, eso tiene que ir acompañado con la parte espacial. Entonces, esa es la generalización. Ahora no solo es H por T, ¿no? H es la energía por T, no. Ahora tengo que hacer evolucionar esa parte, pero también tengo que darle la información de la evolución en el espacio 3 dimensional. ¿Sí me explico? sí, doctor, gracias. Ok. Déjenme hacer aquí una anotación. Esto es P.x es P0x0 menos P sub 1, X sub 1 menos P sub 1, X sub 2 menos P sub 3, X sub 3. Y este objeto que está acá no es más que la energía por el tiempo, si lo quieren ver, menos el momento por la posición. Antes, mi operador de evolución solamente me daba esta información, ¿no? Porque además en los estados aquí yo podía poner cómo cambiaba el objeto, ¿verdad? En posiciones debido a su evolución temporal. Ahora no, ahora lo que yo tengo que decirle a mi sistema es, tienes que hacer evolucionar su energía, pero también me tienes que decir cómo va a evolucionar su cantidad de movimiento, debido a en qué posición del espacio estás situado. ¿Ok? Entonces, esta es la generalización. Antes nos quedábamos nada más con esta partecita que estaba acá,
a nivel de la mecánica cuántica. Ahora, como incluimos la relatividad especial, tenemos que agregarle toda la información del desplazamiento de esta partícula, también de acuerdo a dónde estás situado. ¿Sí queda un poquito más claro ahí? Sí, doctor, gracias. Vale, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? Yo sí, todavía. Venga, sí, todas las que sean. Bueno, cuando dice que en nuestra medida de integración de phi pues no cambia, ¿qué tipo de simetrías clásicas pues ya no se van a respetar cuánticamente? Eh, No. buena pregunta. ¿Hay una simetría? Bueno, a ver, espérense. Espero no enredarlos. Estos comentarios son como advertencias porque el tipo de teoría que estoy trabajando aquí, esta lambda phi a la cuarta, es una teoría de cuántica de campos y que si ustedes se dan cuenta, a mí no me importa, acabo de demostrar, de hecho, a mí no me importa en qué posición estoy de mi campo, ¿no? Justamente esta frase o esta parte que está aquí me hace explícito que toda la física que yo puedo estudiar me da lo mismo en qué parte del espacio-tiempo esté puesto la información. Entonces, ante esa falta de conocimiento o de información de dónde estoy, me genera una teoría que le llamo una teoría global, una teoría que respeta transformaciones globales, porque es indistinto de dónde estoy, ¿ok? Entonces, todo el tipo de transformación que yo le hago, ¿no? A mi campo, o a mi, sí, a mi campo, y a sus interacciones, y a sus traslaciones, y a sus propagaciones, etcétera, son indistintos de dónde estoy. ¿Ok? Entonces, ahora imaginemos que ya no es cierto eso, que tengo una teoría donde lo que va a suceder es que su mínimo, ¿no? Que es algo que platicábamos aquí, su estado de mínima energía, no es único. Una teoría que no tenga esa característica. La consecuencia más importante es que esto que está aquí ya no es cierto. Porque ahí sí voy a tener que depender de dónde estoy parado. Justamente porque ya no es único mi sistema, mi vacío. Y entonces, como consecuencia de ahora tener que decir dónde estoy parado y en qué momento estoy tomando la historia, se dice que mi teoría se volvió local. Y cuando se vuelve local, depende de una norma y en general se le conoce una teoría de norma, es decir, necesitas darle la idea de cómo están relacionadas las coordenadas en este espacio-tiempo, cuál es esencialmente la métrica con la que estás trabajando y cuáles son las reglas de ir de un punto a otro y regresar a ese mismo punto por cualquiera de las trayectorias. Esto es algo un poquito geométrico, pero cuando uno está trabajando ya en una teoría que depende de la posición, ahora sí, recuerden dónde puse el comentario, aquí. La medida de mi teoría, ¿no? Es decir, las variaciones que yo haga al campo, se van a convertir o se van a trasladar en variaciones que yo le haga al espacio y al tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Y como yo dije que mi teoría es local, no depende, ya depende de la posición, resulta que cualquier variación puede deformar mi medida. ¿Ok? Y entonces, cuando yo quiera calcular cualquier efecto de fluctuación cuántica, recuerden esto que hicimos estas últimas clases, siempre tengo que pasar por escribir las integrales, pero no solo eso, sino también tengo que ver las variaciones de los campos respecto de el espacio y el tiempo. Y la medida va a depender de dónde yo esté parado. ¿Ok? Entonces, como las fluctuaciones cuánticas siempre van a depender de esas variaciones, justamente cuando yo las incluya, seguramente si algo se respetaba a nivel de clásico, a nivel de esas propagaciones que encontrábamos que era en nuestros legos esta pieza que era el propagador clásico, ¿no? Cuando yo quiera sumarle algo que pueda ser una fluctuación, pues siempre va a depender de dónde sea. En nuestra teoría hasta hoy, acuérdense que yo había dicho puede ser aquí, puede ser acá, aquí, bla, 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 donde sea y no había ningún problema. En el caso de una teoría que sí depende de dónde estemos parados, o problema, porque puede variar de punto en punto.
Y algo que se garantizaba aquí, que era invariante, en algún lugar o en algún momento, debido a que aparezca una fluctuación que está variando de posición, puede cambiar por completo la simetría de mi teoría. ¿Ok? Y entonces eso se vuelve una anomalía, porque las fluctuaciones cuánticas, estos loops que le llamábamos así en clases, van a empezar a cambiarle propiedades a mi sistema de manera local y por lo tanto voy a perder, si es que yo tenía alguna simetría global, la va a perder, justamente por empezar a ver efectos locales. ¿Sí me explico? Sí, doctor, gracias. Entonces, aquí está el truco, porque las variaciones en el campo se van a traducir en modificaciones en el espacio-tiempo y mi simetría cambia, dependiendo en qué punto esté, pues ya se echó a perder nuestras ideas de simetrías, si es que las había a nivel clásico, y a nivel cuántico, pues van a aparecer así, van a gritar diciendo, no, no es cierto eh, que todo está bien. Déjenme ponerles un ejemplo, a ver si no es un poco abstracto, sobre todo para los chicos que a lo mejor nunca han tenido un curso de partículas elementales. Pero los que sí a lo mejor me agarran la idea. Recuerden que qué es lo que hacíamos cuando íbamos a discutir el caso de resolver la pregunta de qué está hecho un protón, ¿no? El modelo más simple que existe para explicar el protón es que lo podemos describir como una combinación de tres particulitas que se llaman quarks y que les llamamos quarks de valencia, es decir, son quarks que van a respetar un álgebra. Esencialmente, esto se resume de manera muy sencilla que cualquier cosa en la naturaleza que nosotros observamos va a ser neutra de color. Eso quiere decir que los quarks tienen una carga de color, tienen tres opciones, tres cargas, verde, roja, azul. Y esos objetos al tener color no se pueden observar en la naturaleza, no son unos objetos que puedes agarrar y medir directamente, pero resulta que si llegas a conseguir combinaciones donde el color total de esas combinaciones sea neutro o sea blanco, pensando que la suma de verde, rojo y azul te da un color neutro, el blanco, por ser, digamos, colores primarios en esta idea de la teoría de color, o bien que un rojo con un antirrojo, porque existen antipartículas, también es la idea de que se cancelen, pues resulta que el protón, para que sea neutro en este espacio de color, tiene que ser una combinación de tres quarks. Entonces esa fue la idea de muchos años, ¿no? Para describir el protón. Pero lo que uno se daba cuenta es que si uno sumaba las masas de estos quarks, estos tres de valencia, sumaban apenas alrededor de 1.5% la masa total de nuestro protón. Entonces había una pregunta de, ¿y de dónde viene toda la demás masa? Pues resulta que toda la demás masa viene de puritita interacción. Y resulta que cuando uno quiere ver de qué está hecho el protón, lo que uno tiene que hacer es mandarle un proyectil, ¿no? Y ver cuál es la respuesta del protón ante ese proyectil. Y entre más y más energético sea el proyectil que le envíes, la longitud de onda de esa sonda que va a medir el protón es cada vez más y más y más chiquita. Por lo tanto, va a llegar la posibilidad de que la longitud de onda de este proyectil que le estás enviando sea tan chiquita que sea menor que el tamaño de tu protón y entonces va a ser capaz de ver lo que hay adentro del protón. Y una vez que entra y ve lo que hay adentro del protón, se da cuenta que no son tres quarks, sino es un mar de quarks y gluones. Emergen un montón de fluctuaciones cuánticas y entre más energética mandes tu proyectil, más y más fluctuaciones emergen de una manera no lineal. Y entonces uno lo que podría pensar es, la naturaleza es escalable linealmente, conforme hago un zoom in a mi sistema, voy a estar observando lo mismo, es decir, lo que yo observaba a la escala 2x, lo observo a la escala 5x, 10x, 20x, ¿no? Pensando en hacer estos zoom in, ¿no? Y la respuesta es no, porque cada vez que tú haces
que tú mandas una prueba mucho más energética, ves mayor número de fluctuaciones, un número mayor de partículas que están emergiendo, es más, emergen nuevos objetos, no solo quarks ligeros, quarks pesados, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que la teoría es no reescalable. La teoría no es reescalable, no es así de lo que pasa a esta escala, haces un zoom in y vuelve a pasar y vuelve a pasar. No, está pasando algo distinto. Entonces, la teoría se vuelve, que trate de describir esto, tiene que tener la propiedad de ser una teoría que no sea escalable. ¿Ok? Eso es resultado de ver todas las fluctuaciones que están adentro. Todas las fluctuaciones que están adentro de ese protón son de carácter cuántico. Por lo tanto, lo que estamos observando de manera así medio platicada es que la teoría lo que necesita mostrar es un comportamiento local, porque de esa manera puedes mostrar que las fluctuaciones cuánticas son las encargadas de encontrar que la forma de describir la naturaleza no es rescalable. Y justamente la teoría que describe cómo se conforma un protón, que es la cromodinámica cuántica, es una teoría no rescalable y que tiene una anomalía, que es una anomalía cuántica, debido a que la dinámica es no lineal para poder describir los objetos a diferentes energías. Entonces, ese es un ejemplo de una teoría que es local, es no abeliana. Después les platico qué significa lo no abeliano. Pero que por ser local, justamente, tiene esa peculiaridad de que las fluctuaciones cuánticas modifican cualquier tipo de simetría que uno pueda tener. Y esa, por ejemplo, es que entre más chiquito sea la zona en que quieras analizar, la física es distinta. Por lo tanto, no respeta esta simetría, ¿no?, de reescalamiento. Ese es un ejemplo de teorías de ese estilo. Espero haya servido un poquito el ejemplo para darles idea de qué es lo que uno puede encontrar en ese tipo de teorías cuando esta medida sí se ve modificada. ¿Sí sirvió un poquito la discusión? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. ¿Más preguntas? Ok, jóvenes. Bueno, si no hay más preguntas, paramos la clase de hoy con este tema. Revisé lo que nos falta, vamos a muy buen ritmo, no quiero apresurar tanto las cosas. Así que paramos aquí la clase. Ahorita en un ratito subo las notas para que ustedes tengan tiempo de repasar, de leerlas y mañana, si es que hay dudas, pues resolverlas. ¿Vale? Pues entonces, jóvenes, cuídense mucho. Recuerden que si tienen dudas sobre la tarea, me pueden escribir y podemos hacer una cita para resolver dudas. Nada más con un día de anticipación para que yo mueva mis horarios y pueda tener libre algún espacio. Y listo. Entonces, jóvenes, cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Profe, El día de mañana. Mande. nada más tengo una duda respecto a las clases. Entonces, ¿el horario del jueves se va a Ah, mantener? qué bueno que me dices. Gracias por recordarme. La gran mayoría puede en el horario de 7 a 9 de la noche, ya no es tarde de la noche. Entonces, voy a probar. Qué bueno que me dices. El día de mañana vamos a tener clase de 7 a 9. Lo voy a subir en el Classroom para que todo el mundo lo sepa. Quien no asistió tenga en cuenta que la clase la vamos a mover. Y esto es en pro de que la mayoría tenga la posibilidad de tomar la clase. De todas maneras, quienes no puedan tomar la clase, como Adrián lo hacía también, creo, mándenme un correo, un mensaje dentro de Classroom y yo les comparto la liga a estas personas que no pudieron asistir de la clase que sea de los jueves, porque es el día problemático esencialmente. Entonces, sí, gracias por recordarme el día de mañana.
vamos a hacer la prueba de que la clase sea de 7 a 9. Si no hay ningún problema, todos, no hay reclamos, jitomatazos, nada, seguimos así, de 7 a 9, ¿vale? Ok, profe, gracias. Hasta Órale, luego. pues. Listo, cuídense mucho. Hasta